Uno de los errores, yo creo que más detrimentales para la vida del cristiano, es pensar que Dios nos debe algo. Es pensar que Dios está en deuda con nosotros. Es pensar que aunque conocemos que la salvación es por gracia, seguimos actuando como si fuese por obras. Y nos acercamos a Dios demandando y exigiendo como si Él estuviese obligado a responder y hacer lo que nosotros deseamos. Eso es un error craso. La razón de eso, bueno, cada uno de nosotros debemos contestar, porque hay una diferencia y una contradicción entre decir, sabemos que la salvación es del Señor y Dios no nos debe nada, porque nosotros no hicimos nada para que Él nos haya salvado, pero vivamos actuando como si Él nos debiera algo. Yo no sé por qué usted hace eso. Yo sé por qué yo lo hago. Y yo espero que al finalizar este sermón, nosotros podamos salir de aquí convencidos de que Dios no nos debe nada y que somos nosotros los que le debemos todo a Él por la obra que ha hecho en Cristo a favor nuestro. La semana pasada, en la media vigilia que tuvimos, entre el capítulo 7, versículo 14 hasta el capítulo 11, yo nunca había predicado 1 hora y 17 minutos. Yo salí avergonzado de aquí. Lo que pasa es que los pastores y el hermano Diego dijeron que no se sintió. Bueno, yo le dije, usted, eso es relativo. Ustedes quizás no lo sintieron, pero había unas caras. Pero le prometo que hoy no voy a estar 1 hora y 17 minutos, porque nunca había hecho eso en mi vida. Pero el texto lo ameritaba. Eran 5 capítulos, 10 plagas, 4 grupos y muchas cosas que se pudieron haber dicho. Pero en síntesis quisimos ver 3 principios que brotaban de esos capítulos. Número 1, vimos la autoridad y el poder de Dios. Número 2, vimos la obstinación del hombre. Y número 3, vimos la misericordia de Dios. Vimos como el mismo Dios que había advertido que iba a pasar juicio y estaba pasando juicio sobre Egipto, es el mismo Dios que mostró misericordia con los suyos. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver el capítulo 12 y los primeros 16 versículos del capítulo 13, y he titulado este mensaje como es el argumento principal de este texto, que es presentar y explicar lo que es la Pascua. Éxodo capítulo 12 a Éxodo capítulo 13, versículo 16. Y vamos a utilizar más o menos la misma estrategia que usamos la semana pasada. No vamos a leer el capítulo y medio completo desde el inicio, sino que vamos a dividir este capítulo y medio en 2 puntos. Número 1, vamos a ver la fidelidad de Dios. Y número 2, vamos a ver y a desglosar y a explicar el juicio de Dios. La fidelidad de Dios se ve en 3 porciones de este capítulo y medio. Los primeros 28 versículos del capítulo 12, el versículo 31 al 42 del capítulo 12, y el capítulo 13 del versículo 1 al versículo 16. El juicio de Dios se ve en 2 versículos. Capítulo 12, versículo 29 y versículo 30. Ahora, antes de entrar de lleno, para desempacar, vamos a leer un poco algunos textos y explicar esos 2 puntos. Yo creo que sería muy saludable que vayamos y recordemos ese último grupo de plagas, ese último grupo de actos poderosos, ese último grupo de golpes que Dios le dio a Faraón en esa última plaga que está en Éxodo capítulo 11. Esa última
última, demostración del despliegue del poder de Dios en el capítulo 11, se dio en el contexto, evidentemente, después de Dios en 9 ocasiones demostrarle a Faraón quién era él y exigirle en 9 ocasiones que dejara ir a su pueblo para servirle. Pero como en 9 ocasiones Faraón de manera obstinada dijo que no, en el capítulo 11 nosotros vemos la última vez que Moisés y Aarón van delante de Faraón a hablar de parte de Dios y pedirle que dejara ir al pueblo para que le sirviera. Y les advirtieron, no solamente a Faraón, a su liderazgo, a sus siervos y a todo el pueblo, si no dejas ir a mi pueblo para que me sirva. Lo que yo le dije a Moisés en la zarza, en Madián, en Horeb, de que Israel era mi primogénito. Y como Faraón no iba a dejar ir a mi pueblo, yo iba a destruir a su primogénito y a todos los primogénitos de Egipto. Eso Dios lo dijo en el capítulo 4 y ahora en el capítulo 11, Moisés y Aarón se paran delante de Faraón y le dicen, si no nos dejas ir, tu hijo y los primeros hijos de todos, no solamente de todos los siervos, líderes y habitantes de Egipto, sino de todo animal, morirá. La respuesta de Faraón ante esa última jugada, ese último jaque mate de Dios a través de Moisés y Aarón, fue igual que las primeras 9. Se molestó, abandonó la escena porque su corazón estaba endurecido. Lo lógico, mis hermanos, es que después de nosotros haber visto 9 plagas, golpes y actos poderosos, donde Dios advierte a Faraón e inmediatamente viene el acto, lo que nosotros supondríamos es que tan pronto Dios dijo, deja ir a mi pueblo o mataré a tu primogénito, y a los primogénitos era ¿qué? Que inmediatamente sucediese, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es lo que viene pasando en las primeras 9. Pero el capítulo 12 lo que hace es narrarnos lo que Dios hizo. No fue inmediatamente contra Faraón y contra los egipcios, sino que Dios va a Moisés y a Aarón para que ellos vayan delante de su pueblo. Hay un juicio decretado, pero Dios se muestra fiel primero antes de ejecutar el juicio. Así que el capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 28, lo que nosotros vemos es que Dios llama a Moisés y le dice, te voy a dar unas instrucciones. Hay algo que ustedes tienen que hacer. Antes de yo ejecutar el ultimátum que le di a Faraón, hay algo que primero yo voy a hacer con ustedes. Y desde el versículo 1, y vamos a leerlo hasta el versículo 14, no voy a leer toda la porción. Vaya al capítulo 12, versículo 1. Del versículo 1 al versículo 14, hay 4 cosas que Dios hace. Y la vamos a leer ahora, pero yo quiero que las anoten primero. Número 1, Dios da fecha. Dios da fecha. Dios da proceso. Dios da fecha, Dios da proceso, Dios da propósito y Dios explica lo que va a ser la celebración. Otra vez, antes de pasar juicio sobre Egipto, como ya había decretado, Dios a través de Moisés y Aarón le da unas instrucciones que incluyen fechas,
procesos, propósito y celebración. Ahora sí, lea conmigo el versículo 1 al versículo 14. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Subraye eso. Hablad a toda, circule la congregación de Israel, diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de las ovejas y de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, subraye, es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será señal os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre ustedes. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo oyera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas nuestras generaciones como ordenanza perpetua. Así que en esos primeros 14 versículos, y usted puede seguir leyendo del versículo 15 al 28, donde él da algunos detalles adicionales, y vemos entonces a Moisés y Aarón yendo al pueblo a explicarle exactamente lo que acabamos de leer, lo que Dios dijo. La pregunta aquí es: ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es eso que Dios les está diciendo? ¿Por qué aparece por primera vez en el libro de Éxodo fecha, día, meses, años? ¿Por qué las instrucciones de un cordero? ¿Por qué sacrificarlo? ¿Por qué sangre? Amados, porque la Pascua iba a ser recordada desde ese momento en adelante como la terminación de la vieja vida que habían vivido los hebreos en Egipto y el comienzo de una nueva vida que Dios le iba a otorgar a ellos fuera de Egipto. Dios está a punto, está en la antesala de la liberación de su pueblo de Egipto. Por 430 años ellos han estado esclavos. Y Dios está a punto de cumplir lo que había prometido, lo que había dicho. Pero antes, Dios está dando fecha, está dando un proceso, está explicando el propósito y quiere dejar establecido que eso que está a punto de acontecer tiene que ser motivo de celebración perpetua en su pueblo. Ahora, hay palabras que son interesantes en estos primeros 14 versículos. Desde ese momento se establecen nuevos años, nuevos meses, nuevos días para el pueblo. Desde ese momento Dios habla de separar un cordero con unas especificaciones de edad,
y requiere que se guarde por cierto tiempo, que se sacrifique a cierto día y cierta hora. Explica qué se va a hacer con las carnes, cómo se va a cocinar y cómo no se debería cocinar, qué se puede comer y qué no se puede comer, cómo lo van a hacer en las familias y si hay necesidad de que se unan entre familias para hacerlo, lo van a hacer. Y es por primera vez en este libro que vemos que Dios llama a su pueblo su congregación, la congregación de Israel, la comunidad. Dios está a punto de hacer algo nuevo con ellos. Lo que le había prometido no solamente a Moisés, sino lo que le había prometido a Abraham, estaba a punto de realizarse. Ahora, dentro de ese proceso y esas instrucciones, Dios dice de una manera muy enfática que el proceso requería cordero sin mancha, o sea, de lo mejor, sacrificarlo y que la sangre de ese cordero se iba a colocar en los dinteles y en los postes de las casas. Y usted se puede estar preguntando por qué había que sacrificar un cordero y por qué había que colocar sangre en los dinteles y los postes de la puerta. Mire lo que dice el versículo 13 otra vez, vaya conmigo por un momento. Dice, la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre ustedes, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. En otras palabras, Dios estaba diciéndole a Moisés, a Aarón y al pueblo, hay un proceso que tienen que seguir al pie de la letra. Y tiene que haber sacrificio y tiene que haber sangre. Y esa sangre tiene que estar colocada en los dinteles y en los postes para que cuando yo pase sobre Egipto y pase juicio sobre Egipto, sus primogénitos sobrevivan. Ahora, ¿qué es lo que muchos han interpretado de esta instrucción en el versículo 13? Que la sangre en los dinteles y en los postes era necesaria para Dios porque era de noche. Y él, para no matar al hijo de un hebreo, de un israelita, se tenía que asegurar que la sangre estuviera en los postes. Así que cuando él pasara no vaya a ser que matase a un inocente. Eso es lo que algunos han postulado. Que la sangre era necesaria para que Dios no cometiese un error. Nada más lejos de la verdad. Según el texto que nosotros acabamos de leer, en las instrucciones que Dios le está dando a su pueblo, a través de Moisés y de Aarón, está requiriendo que haya sangre, pero no para que él pudiese distinguir. La sangre era necesaria para el pueblo. ¿Por qué? Una pregunta para usted. ¿Usted cree que un pueblo que estuvo 400 años esclavos de otra nación, de otra cultura, de otras costumbres y de otra religión, en 400 años no se asimilaron? En 400 años ellos no adoraron a los dioses. Déjenme recordarles, mis queridos hermanos, para que no perdamos de perspectiva. Ciertamente ellos vivían en Gosén, en un área que le pertenecía a Egipto. Pero los israelitas no iban a trabajar en Egipto de 8 a 5, ponchaban y se iban a sus casas. Y los weekends se iban a la playa, al cine. Y los días feriados la pasaban bien. No, los weekends ellos no iban a la sinagoga o a la iglesia a adorar a Yahweh. No, ellos estaban esclavos 24/7, 365 por 430 años. Y en esos 430 años, lamentablemente y tristemente y desafortunadamente, ellos doblaron sus rodillas ante los dioses egipcios. Y adoraron a los dioses egipcios.
Y dijeron, bueno, vamos a adorar a las ranas esas para ver si nos sacan de aquí. Algunos me están mirando como que, ¿y de dónde rayo usted saca eso? El texto no lo dice. Y usted nos ha enseñado a que seamos fieles al texto. Usted tiene toda la razón y me alegro que algunos me estén mirando raro. Porque quiero ir al texto para probarle esto. Y por qué la sangre era necesaria para el pueblo. Vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué, capítulo 24, versículo 14. Años más tarde, Josué liderando al pueblo, en el capítulo 24, en su discurso final de despedida, está en Siquem, generaciones después del pueblo de Israel y todas sus tribus, son convocadas a Siquem. Y Josué, como profeta, hablando de parte de Dios y delante de Dios al pueblo de Israel, le dice en el versículo 14, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad, circule, subraye, los dioses que nuestros padres sirvieron al otro lado del río. ¿Y en dónde? Y en Egipto. Y sirvan al Señor. Amados, el pueblo de Israel en Egipto era esclavo. Ellos habían caído en lo mismo que los egipcios. Ellos también adoraron a los dioses de los egipcios. Y por eso el pueblo de Israel necesitaba tanto perdón, tanta redención, y que Dios pasara por alto sus pecados. No era solamente que Dios iba a pasar juicio sobre los egipcios, es que los mismos israelitas habían adorado y habían caído esclavos y presos de la misma mala conducta y darle la espalda y rechazar la voz de Dios por años. Y Dios tenía que matar algo y a alguien y que hubiese sangre derramada para expiación, para redención, para propiciación. Dios tenía que pasar por alto los pecados del pueblo de Israel. La sangre no era para Dios. La sangre era necesaria para el pueblo. Kevin DeYoung lo dice de esta manera y está en pantalla. Espero que esto nos ayude. La sangre sería una señal pública, un recordatorio para ellos, hablando del pueblo de Israel. Era una señal y un sello, testificándoles que la vida vendrá por medio de la muerte. La sangre estaba allí para testificar que su culpa les sería quitada. Eso se llama expiación. También estaba allí para testificar que la ira de Dios sería apartada. Eso se llama propiciación. Sería borrada, eliminada, y que Dios sería propicio, es decir, pro ellos, para ellos, de su lado. La sangre, mi querido hermano, era para los hebreos, era una señal para ellos, que ese día en particular, Dios pasó por encima, brincó los pecados que ellos habían cometido, pero alguien tenía que morir para que ellos tuviesen vida. Y esa sangre perpetuamente iba a quedar como una señal para ellos en la celebración de lo que Dios había hecho. Iglesia, Dios les estaba dando a Israel una nueva identidad. Ya ellos no iban a ser simplemente hebreos. Ya ellos no iban a ser solamente un grupo étnico. Ya ellos no iban a ser los hijos de Jacob, de Israel, descendientes de un patriarca. Ya ellos iban a pasar de ser ese pueblo insignificante para ahora ser una congregación, una comunidad, una nación.
se iba a comenzar a cumplir lo que Dios había prometido. Y a través de esta congregación escogida para Él, Él iba a demostrar quién Él era. No solamente en esa nación, sino en todas las naciones de la tierra. Y para que eso sucediese, ellos tenían que pasar por un proceso donde la culpa fuese quitada, donde la ira de Dios fuese apartada, donde Dios se iba a hacer propicio a ellos. En otras palabras, y espero que nadie se desmaye, los israelitas no merecían salvación ni perdón, igual que usted ni yo. Los israelitas no eran mejor que los egipcios. Eran tan pecadores como los egipcios. Y como usted y como yo. Todos necesitamos salvación. Y alguien tiene que pagar, morir, para que nosotros podamos tener vida en abundancia y eterna. Así que Moisés y Aarón escucharon todo lo que Dios ordenó, siguieron al pie de la letra las instrucciones, fueron y compartieron con el pueblo las instrucciones y Dios actuó. Y lo vamos a ver en breve. Dios actúa, va a Egipto y pasa a juicio. Pero porque ellos obedecieron, Dios cumplió su promesa. Y la muerte pasó por encima de los hebreos. El juicio vino sobre los egipcios. Y eso produjo la segunda muestra de fidelidad del versículo 31 al versículo 42 del capítulo 12. No lo voy a leer. Léalo, usted se supone que lo haya leído, esas fueron las instrucciones. Cuando el juicio vino, Faraón dijo, ya no había remordimiento, ya no era por conveniencia, ahora por convicción, llévatelos a todos, hombres, mujeres, niños, ganado, prenda, comida, perros y gatos, salgan de aquí. Dios fue fiel a su promesa, Dios fue fiel a su pacto. Se cumplió lo que había dicho con el pueblo de él. Se mantuvo fiel, pero del capítulo 13, versículo 1 al versículo 16, Dios entonces, fiel a su pacto y fiel a sus promesas, les dice al pueblo, ahora ustedes están a punto de experimentar una nueva vida por lo que acaba de suceder. Y yo quiero que se celebre anualmente como recordatorio, pero también como motivo de celebración, lo que yo acabo de hacer. Y no solamente eso, sino que de hoy en adelante, anualmente, para esta fiesta, siempre ustedes van a recordar y van a ver un proceso de como celebración, pero también me van a consagrar a los primogénitos. Los primogénitos de ellos murieron, los primogénitos de ustedes me serán consagrados y presentados a mí. Y así dejamos la historia hoy. Si usted quiere ver lo que pasa, venga la semana que viene. Pero hemos visto la fidelidad de Dios nada más. No hemos visto el juicio de Dios. ¿Sabe por qué no hemos visto el juicio de Dios? Porque el juicio de Dios en el versículo 29 y 30 que vamos a leer también es parte de la fidelidad de Dios, del cumplimiento de la promesa de Dios. Dios promete y Dios cumple. Bendición, como vimos la semana pasada, para quien no merecía en Israel, y juicio, maldición y destrucción para los que rechazaron la voz de Dios. Vaya conmigo al versículo 29 y versículo 30 del capítulo 12. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono,
hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo, subraye esto, gran clamor. Hay una versión que dice, un clamor como nunca antes en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. En otras palabras, Dios cumplió la promesa con Israel, los protegió y los bendijo y los libertó. Pero Dios cumplió su promesa con Faraón, con sus líderes, con sus siervos y con su pueblo, y los destruyó. ¿Te metiste con mi primogénito, que es Israel? Capítulo 4 y capítulo 11, tal como el Señor había dicho, los primogénitos en Egipto murieron de todo, hijos de los egipcios y también los animales. La destrucción, el juicio, el sufrimiento, el dolor, el crujir de dientes llegó a Egipto, no porque Dios era obstinado, sino por la dureza del corazón y la obstinación de Faraón y de ese pueblo. Aprendimos hace 2 o 3 semanas con el pastor Luis que una cosa es oír de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Faraón preguntó, ¿quién es ese Dios? 9 veces le mostró un despliegue de su poder y en la 10ª recibió lo que pidió. ¿Quieres conocerme? Aquí está la evidencia de que yo soy. Pero yo quiero que ante estos 2 sucesos, usted recuerde estos 2 textos. Capítulo 4, versículos 22 y 23. Capítulo 11, versículo 4 y versículo 6. Tal como el Señor había dicho. Aquí hay un principio que yo quiero dejar plasmado en la mente, porque yo no soy el Espíritu y oro que el Espíritu lo haga en los corazones de la iglesia. Lo que Dios dice, lo que Dios promete, lo que Dios advierte, se cumple. Tal como el Señor había dicho a Moisés en Madián, en Horeb, en la zarza, y tal como Dios le dijo a través de Moisés en palacio a Faraón, en el capítulo 12, versículos 29 y 30, vemos la ejecución de la promesa del juicio de Dios sobre Egipto. Ahora, dijimos que esa promesa de juicio fue el cumplimiento de la promesa de bendición para los israelitas, porque mire lo que dice el versículo 31. Entonces llamó a Moisés y a Aarón el faraón, aún de noche, y dijo, levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a adorar al Señor. ¿A qué Señor? Ahora lo dijo con nombre y apellido. Ahora sí lo conocía. Ahora sí no había duda. Como él ha dicho. Así que mis hermanos, la historia se pone mejor. Por eso yo les recomiendo que nos siga acompañando. Pero por ahora nos queremos llevar algunos principios que vemos en este relato, que yo espero que nos sirvan a nosotros en esta tarde para rumiar mientras almorzamos y regresamos la semana que viene a continuar este relato. Número 1, Dios nos invita a obedecerle. Yo no sé cuántas veces yo voy a decir desde este púlpito que Dios bendice la obediencia a Él. Él no bendice lo que tú quieras, ni tus planes, ni tus caprichos. No, Él bendice la obediencia a lo que Él ha dicho. Si nosotros somos obedientes a Él con la actitud y el motivo correcto,
vemos en esta historia que una y otra vez, cuando Él exige que nosotros seamos obedientes, Él es fiel a sus promesas. Ahora, ser obediente a Dios tiene un costo. Ser obediente a Dios duele. Ser obediente a Dios es ser diferente. Ser obediente a Dios es vivir contra cultura. Ser obediente a Dios es nadar contra la corriente. Ser obediente a Dios es negarme a mí mismo. Ser obediente a Dios es tomar mi cruz cada día y seguirle. Ser obediente a Dios es morir a mí. Ser obediente a Dios es menguar yo para que Cristo sea exaltado. Eso, si lo hacemos, Él se ha comprometido a bendecirnos. Así que la bendición de Dios que predican en otros lados, si no te enseñan qué es la bendición que Dios da y por qué la da y cómo la da, no es bendición, es maldición. Porque Dios no bendice caprichos ni a hombres obstinados. Dios bendice al humilde y al que depende de Él. Número 2. Dios nos invita a que nosotros recordemos, como estudiamos el miércoles en los Salmos, hagamos memoria y vivamos vidas agradecidas. Dios le pidió a su pueblo, recuerden lo que estoy haciendo y vivan de manera agradecida. No solo los libré de la muerte, sino les di libertad. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué Dios requiere que nosotros recordemos y agradezcamos? ¿Por qué Dios le requirió a Israel constantemente recordar y agradecer? Para que constantemente Israel, igual que usted y yo, lleguemos a la realización de que la libertad, salvación, vida eterna y bendición que tenemos no se debe a nada que hayamos hecho, sino a lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Hay algunos aquí que se creen que están en la estratosfera. Eso es un oxímoron. No se puede ser creyente y ser arrogante y soberbio y orgulloso. Ser creyente es vivir de rodillas, dependiente y humillado de que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos y hacemos lo que hacemos solo por la gracia de Dios. Ubícate. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Perdóname si la vida ha sido privilegiada o si tú te has sudado la frente logrando lo que has logrado. Mientras tú estás actuando en este mundo, el Señor y dueño de todas las cosas es el que está moviendo las fichas. Él es el que tiene control de todas las cosas. Y si Él no lo permite, no pasa. Así que si somos hijos de Dios, y si hemos nacido de nuevo, y si en algo Dios nos está usando, es por la gracia de Dios, para la gloria de Dios y la bendición de otros. Recuerda y agradece. Tercero, por eso es necesario que usted y yo vivamos en comunidad. Es interesante que en el versículo 1 del capítulo 12 le llama la congregación de Israel, la comunidad de Israel. Les dice, si hay una familia que es muy pequeña, si hay una familia que no puede, se van a unir y van a buscar corderos y van a repartir y van a celebrar y van a recordar juntos. Como decía uno por ahí, unidos como uno. Dios quiere que usted y yo entendamos este principio. La vida cristiana no es una vida para vivir aislado. El llanero solitario cristiano, mis amados,
es parte de la cultura puertorriqueña, no del canon bíblico. Los trapitos se atienden en casa. Eso es primera de San Sebastián, capítulo 1, versículo 2. Eso no es primera de Juan, donde dice que somos uno. La vida cristiana es inevitablemente corporal. Unos a otros aparecen 59 veces en el Nuevo Testamento por alguna razón. Nos amamos, lloramos, nos corregimos, crecemos, nos soportamos, nos animamos, nos ayudamos, nos enfadamos, nos perdonamos los unos a los otros. Deja de jugar al cristiano. Si eres cristiano, tienes que ser miembro de una iglesia, porque no se puede ser cristiano fuera de la membresía de una iglesia local. El cristiano está atado a otros cristianos, viviendo juntos y creciendo juntos para la gloria de Dios. Y ven lo bueno, ven lo feo, ven lo Messi. Pero lo que es igual no es ventaja. Así que cuando tú ves lo feo y lo sucio y lo asqueroso en mí, yo veo lo tuyo. La hermana se gozó porque sabe que es cierto. Así que dos pecadores moliendo vidrio para la gloria de Dios, Cristo es exaltado. Y se lleva toda la gloria a Él, no a nosotros. No a nosotros, no a nosotros, sino a Él sea toda la gloria. Vida en comunidad. Porque eso es lo que hacemos un día como hoy. Celebramos juntos la obra de gracia de Dios en Cristo en favor nuestro. Juntos. Tus problemas son mis problemas son tus problemas. Somos parte del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Para qué? Para lo último, para celebrar su provisión en Cristo. Una cosa es recordar y agradecer y otra cosa es celebrar. Dios quiere las tres cosas. Dios quiere que recordemos, Dios quiere que agradezcamos y Dios quiere que celebremos. Por eso es que en el día del Señor todos los cristianos deben estar celebrando la resurrección de Cristo, recordando su cruz y celebrando su resurrección juntos. ¿Por qué? Porque no se puede ser agradecidos por la provisión si no estamos unidos en el cuerpo de la iglesia. Usted y yo no podemos ser linaje escogido, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable solos. Porque Pedro no se lo dijo de manera individual, se lo dijo a la iglesia. Dios nos dio la provisión en Cristo a todos para que celebremos juntos como iglesia que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué a Dios le plació que celebremos juntos su provisión? ¿Por qué? Porque la Pascua era un anticipo de lo que Dios iba a hacer al enviar a su Hijo a la cruz del Calvario. Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario a morir por tú y por mi pecado, por nuestros pecados. Por su sangre derramada en aquel madero, la muerte espiritual pasó por alto sobre nosotros. Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, no por nada que hayamos hecho, sino por la obra consumada de Cristo en la cruz. Es por los méritos de Cristo que somos lo que somos, no por nada que hayamos hecho. Y esa Pascua lo que apuntaba era el gran y glorioso día en aquella cruz que el Señor de señores, la segunda persona de la Trinidad, iba a dar su vida por nosotros. La Pascua se queda corta a la cruz porque la Pascua apunta a un mejor y perfecto y único sacrificio, el del Cordero inmolado que Juan el Bautista anticipó, que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, quiera Dios que podamos continuar vidas obedientes a Él.
Vidas que traigan a memoria su misericordia y su gracia. Vidas que sean agradecidas y reconociendo que no somos nadie y no merecemos nada. Vidas que puedan reconocer que necesitamos de otros creyentes para poder celebrar la provisión de Dios en Cristo. Hoy, como iglesia, el primer día de la semana, el día del Señor, lo que nosotros estamos haciendo es un recordatorio de aquella mejor y perfecta Pascua. El apóstol Pablo lo dijo de una manera que no creo que nadie lo pueda haber dicho mejor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún Félix Cabrera, Luis Gómez, Diego Adriancén, Hazael, Juan, Andrés, Paco, Oscar, Eridania, Gabriela, pecadores, Cristo murió, recibió la ira del Padre por nosotros. Una vez y para siempre. No más sacrificios de cordero. No más derramamiento de sangre. Una vez y para siempre. El cordero inmolado, el cordero perfecto, que quita pecado del mundo, fue a la cruz a morir por ti y a morir por mí. Eso es motivo de memoria, eso es motivo de agradecimiento y eso es motivo de celebración. Pero mi amigo y amiga que estás aquí, eso es motivo de juicio si sigues escuchando a Dios y sigues de manera obstinada rechazando al Salvador. Para unos es bendición, para otros es maldición. Si estás aquí en esta tarde, Dios te trajo aquí para que hoy decidas vida o muerte. Tuvo que haber muerte para que hoy te ofrezcamos vida, pero si no la tomas, tu vida terminará en la muerte eterna. Responde, corre a Cristo. Él es un buen Señor, Él es un buen Salvador. Él es la provisión de Dios para el perdón de tus pecados, para salvación y vida eterna. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, permítame orar y meditemos mientras oramos en aquella cruz, en la cruz de Cristo que hizo posible que estemos aquí en esta tarde. Oh Dios, te damos gracias, porque tú eres un Dios bueno, porque tú a través de Cristo diste la provisión para salvarnos de la muerte eterna y salvarnos de tu justa ira. Gracias porque si somos tus hijos, no es por nada que hayamos hecho. Señor, perdónanos, porque como decíamos al principio, alardeamos de que la salvación es tuya y que sabemos que es por gracia, pero vivimos como si tú no debieses algo. Y ni siquiera los israelitas estaban exentos de tu justa ira. Y tuvo que morir uno para que tuviesen vida. De la misma manera, Cristo tuvo que morir para que por ese glorioso intercambio los injustos pudiésemos ser sido llamados justos. Gracias, Dios, por ir en Cristo a la cruz y pagar el precio de nuestros pecados para que hoy podamos disfrutar de salvación y de vida eterna. Oh Señor, hoy te pedimos perdón como iglesia porque reconocemos que no somos obedientes. Hoy te pedimos perdón, Señor, como iglesia, porque como discutíamos, aprendíamos el miércoles y el jueves, muchas veces no traemos a memoria tus bendiciones. Señor, perdónanos, porque vivimos de manera ingrata, no somos agradecidos. Señor, perdónanos, porque hemos querido vivir la vida de manera solitaria, una vida cristiana aislada del cuerpo de Cristo. Y Señor, perdónanos, porque no tomamos en serio el día del Señor y ponemos otras cosas primero que tú y que a ti.
que venir junto al cuerpo a celebrar la provisión eterna que nos has dado en Cristo. Pero gracias, porque nosotros nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia y a recibir perdón y misericordia. Gracias por la obra de Cristo en nuestro favor. Y ayúdanos a vivir de una manera que refleje al mundo que estamos conscientes y que estamos agradecidos. Pero Señor, te rogamos en esta tarde que aquellos que tú has traído y has convocado a este lugar, que solamente han sido hasta hoy oidores, tú hayas quitado la venda de sus ojos como tú hiciste con los 5 hermanos que hoy declararon públicamente su fe. Y como ellos mismos a viva voz dijeron, tú quitaste la venda de sus ojos, les diste un corazón nuevo, le diste fe y arrepentimiento, y ellos pudieron declarar que Jesucristo es su Señor. Señor, que esto haya sido de testimonio a la iglesia para seguir compartiendo tu evangelio, pero que haya sido un testimonio para aquellos que están aquí, que todavía no te conocen, y tú hoy has hecho la obra en ellos para que ellos a viva voz puedan arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Señor, bendice a tu iglesia y ayúdanos a vivir para tu gloria y tu honra, porque tenemos claro la obra que tú hiciste en la cruz en favor nuestro. Recibe gloria y honra, porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.